Mi padre trabajaba en una fábrica de remedio y vivíamos en un lugar que era totalmente suburbio. O sea, estaba la población Musa, que era una especie de campamento, estaba la población Madeco Madensa y estaba la fábrica. Yo iba a andar en bicicleta a la pequeña plaza que estaba frente a la fábrica. La fábrica era una fábrica, esa con techo en sierra, digamos. O sea, era una fábrica. O sea, en ese tiempo habían sindicatos, obreros, cuando se votaba, cuando partían las huelgas en Madeco Madensa era conmoción en el sector, porque eran bravos los obreros de Madeco Madensa. No eran gallos así simples. Y en ese barrio me crié hasta que mis padres se separaron, digamos, ¿ya? Pero mi padre se hizo un laboratorio en su casa para poder hacer esta pega. Él le tomaba retratos de familia, de cabros chicos, cosas así. Pero él venía del Instituto Nacional, ¿ah? Era su herencia, digamos, o sea, era como una carrera. Entonces, claro, cuando él se metió en la fotografía, no se metió en la fotografía así como para ganar plata haciendo retratos, como un riflero, digamos. Igual él trabajaba de riflero, pero el discurso que él tenía era mucho más poderoso, más potente. Se juntaba con fotógrafos que tenían otro nivel, digamos. O sea, el Tito Vázquez era un fotógrafo que no era un riflero, Enrique Alfonso tampoco. Entonces ahí aprendí yo lo que era la parte interna de la fotografía. O sea, cuando uno es chico no pregunta, ve nomás, mira. Ahí estaba, entonces nos sentaba mi papá, a veces estaba cansado, nos sentaba a mi hermana acá y a mí acá, y él se colocaba en la ampliadora y lo íbamos pasando la foto, y ahí aprendí. Uno de los colegios donde yo estuve con problemas de conducta me mandó a un centro de orientación para estudiantes secundarios. Y en ese centro de orientación habían varios talleres que te rehabilitaban tu conducta, en el fondo. Eran como, había un psicólogo, qué sé yo. Entonces yo dije, voy a arreglar guitarra eléctrica. Pero no había cupo. Entonces me dijeron, pero mira, esta pintura. De haber tenido 15 años, 14 años. Y subí, desde ese momento yo quise estudiar arte. Y tuve que esperar como 3 años en realidad, para poder salir de la escuela y entrar a la escuela de Bellas Artes. Y entré con un súper buen puntaje, de hecho. Podría haber estudiado arquitectura, pero quise estudiar arte. Después estudié teatro porque me aburrían, los pintores eran muy fome para mí. O sea, yo era una persona muy inquieta. Entonces yo entraba a- al Casino de Bellas Artes y era una lata, tanto así como... Y como conocía a la gente de teatro, conocía gente que había entrado a estudiar teatro e iba al casino de la escuela de teatro y era otra cosa, una delicia. Y me cambié. Tenía que hacer un trámite nomás, o sea, pum, y te cambiaba. No era muy buen actor en realidad. Trabajaba con títeres, con la Miriam Palacio, con el papá de la Camila Vallejo. Éramos muy amigos con el papá de la Camila Vallejo. En el tiempo de Allende vivía en una especie, lo que ahora se llamaría como casa ocupa. Era una casa que se había quemado, no tenía techo, entonces nosotros le pusimos un par de fonolas, en el Hogar de Cristo nos conseguimos algunas cosas y nos fuimos a vivir ahí. Yo todo el tiempo de la Unidad Popular viví ahí. El golpe fue duro ahí, hubo enfrentamiento y todo. Nosotros también, a nosotros nos allanaron 3 veces, ¿ya? 3 veces. Ahí en esa casa vivía, por ejemplo, Andrés Pérez, ¿ya? César López también vivió ahí, el Reinaldo Vallejo, el papá de la Camila. Estaba el Salvaje, por ejemplo, el que murió acá ¿ya? La Leticia Garrido y Enrique Sánchez, el Quique, la Sole, la Sole Martínez, ¿ya? Toda esa gente se conoció, vivió, pololeó ahí, en esa casa, en esos 3 años. Bueno, después del golpe no, o sea, después del golpe fue puro alcohol, pura droga, o sea, no droga en realidad, marihuana, porque desde que me puse a estudiar, nunca había vivido en la casa de mis padres, hasta esa época que viví como un par de años ahí. Pero era tan deprimente para mí que yo me levantaba o sea, me levantaba como a las 12 en realidad y salía al tiro. Me iba a la casa de una amiga que tenía una familia súper disfuncional, que era básicamente un living con vidrios rotos y arriba un segundo piso donde vivía la mamá. Y todo era un desastre, y nosotros ahí escuchábamos música y tipo 6 de la tarde íbamos a una botillería, comprábamos copete, poníamos chupar, 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 chupar. Hasta el día siguiente. Todos los días de la semana, todas las semanas del mes y todos los meses del año. Hasta que un día me desperté y veo a mi amiga que tenía una cadena que yo usaba. Me dice, no, se estaba súper loco ayer y qué sé yo, y estaba ahí andando ahí por la Plaza de Caña, por el medio de la calle. Y yo dije, o sea, sigo aquí y se acabó. O sea, entonces tengo que hacer algo.
y me conseguí unas platas con unos amigos y una amiga me dijo, mira, mi familia tiene una casa en Quintero, te la podemos arrendar, lo que vendría a ser ahora como 50 lucas o algo así. Y agarré los pocos bártulos que tenía y me fui, pues, me fui a Quintero. Me fui a Quintero a vivir ahí. Y hacía unas mantillas de macramé que me demoraba un mes en hacerla y me alcanzaba justo para vivir un mes. Estaba ahí en eso cuando me fui a la orilla, a la costa. En ese tiempo todavía Quintero no estaba tan contaminado, habían locos y estaba sacando unos locos en una piedra y llega una ola, sube la ola y cuando baja me suelto, pero en el arrastre me hice tirar a la pierna. Entonces, en ese lugar había un grupo de gente que hacía objetos de artesanía en un torno. Y cuando supieron, me fueron a ver y me dijeron, oye, ¿queréis tornear? ¿Queréis trabajar en nuestra tornería? Eran re buenas personas en realidad. Y se dieron cuenta que yo no podía seguir viviendo ahí. Yo era un desastre en realidad. Y me dieron alojamiento, me pagaban, yo pagaba el alojamiento con mi trabajo en Quintero y torneaba, que fue uno de los trabajos que más me gustó en realidad. Y ahí aprendí a pintar letrero. En ese grupo, cuando hacía el trabajo de tornería, las personas que hacían esas artesanías eran uruguayos. Y la niña había sido polola o novia de un pintor argentino que era seco. Entonces, ellas hacían unas cosas de color que eran muy particulares. Era un estudio de color muy preciso en realidad. Y un día se me ocurrió que podía pintarlo y empecé a pintar letrero con esos colores. O sea, eran colores especiales, no eran para pintura de casa. Y mi viejo había dejado de trabajar en esa fábrica de remedios y se había metido con unas liebres y había quebrado. Entonces la gente del recorrido que me conocía me dijo, mira, tu papá está demasiado endeudado, tiene demasiados problemas, ¿por qué no te haces cargo tú y liquidas este negocio? Y claro, eso me llevó un par de meses y cuando terminé eso ya no tenía casa, no tenía Quintero, no tenía nada, o sea, estaba muy mal. Y en eso me encontré con la Teresa. En una exposición nos encontramos, mi casa era un desastre, la casa de mi familia en realidad era un desastre. Yo no tenía un lugar en Quintero ya porque había estado 2 meses tratando de liquidar todo esto acá. Y ella me dice, quédate en mi taller, donde había un hámster. Me dijo, mira, tengo un hámster. Porque ella no vivía ahí, ella vivía en la casa de sus padres. Ella era una persona que tenía muchas heridas y todo, pero ella tenía una familia. Y me fui quedando, pero hubo un momento en que ella me dice, bueno, estoy embarazada. Yo le dije, ya, tengamos nuestro hijo. Yo jamás pensé que iba a tener hijos. Y cuando yo supe eso, quise pintar el letrero y mi tío me dijo, no, un sobrino mío no va a pintar el letrero. Porque era Enrique Alfonso, po, weón. Mi tío era la raja, o sea, llegó a mi pieza, se sentó en mi casa, comió los fideos de mierda con la estufa parafina y me dijo, te traigo un regalo. Y me pasó una Nicormat con 3 lentes y me pasó una Meopta, una ampliadora Meopta 35 6x6 y me salvó la vida mi tío. Toda la gente, el Felipe Riobó, el Oscar Witt, toda esa gente que tomaba fotos no tenía laboratorio porque vivían en casas que no había lugar donde hacer un laboratorio. Y yo me hice un laboratorio en la parte de atrás de esa casa vieja. Hice un pequeño taller de fotografía, de revelado fotografía artística, por decirlo entre comillas. Las personas que siempre regularmente me mandaban a hacer trabajo era Claudio Bertoni. Algunos trabajos del Oscar Witt que al principio, después el Oscar tuvo su propio laboratorio. El Felipe Riobó. Por ejemplo, llegaban estudiantes de fotografía y yo hacía toda la carrera haciéndole la foto. Y de hecho cerré la puerta a todos mis amigos, ex amigos, o sea, no ex amigos, siempre amigos eternos. Pero la verdad es que yo sabía perfectamente que si yo dejaba entrar a uno ya me iba a poner a fumar marihuana de nuevo, el copete de nuevo y toda la cosa. Entonces yo dije, yo no, aquí voy a tener un hijo. Entonces venían y yo los atendía en la puerta y les decía, no, mira, sabes que no. En cambio los amigos de ella eran pintores, ella era mucho más... Felipe Riobó era amigo de ella. Entonces, claro, ahí conocí a la gente de fotografía, en realidad. Ahí empecé a tomar fotos. Y claro, a la gente de los amigos de Teresa me valoraron por primera vez, empezaron a ver lo que hacía. Nunca nadie había visto mucho lo que yo hacía. Como que nadie nunca me había valorado. O sea, a mí me gustaba pintar, pero como toda esta vicisitud, estas cosas, que me iba para allá, que me iba para acá, que era un poco no sé qué, y un poco no sé cuánto, y no sé cómo, y que andaba siempre por ahí dando vueltas. Nadie me tomaba muy en serio porque decía, bueno, este loco es más un vago que un artista, por decirlo entre comillas. La Teresa era profesora, entonces ella tenía un horario súper, bueno, típico horario de profesor, pues, o sea, salía súper temprano. Y yo me quedaba con la guagua y el colegio de profesores tenía una guardería en la Plaza de Armas. Entonces me iba a dejarlo y después me quedaba
dando vueltas por Santiago, iba caminando, me iba caminando para el Salto, me iba caminando para Recoleta, me iba caminando para La Vega muchas veces. Y claro, casi todas las fotos que hacía cuando no estaba metido en el laboratorio era porque tenía que hacer algo con mi hijo o llevarlo a casa de mi suegra que quedaba acá en Rondizoni. Entonces tengo muchas fotos del Parque O'Higgins por eso. Mira, mi trabajo, ahora que estoy viejo, mi mujer acaba de morir de Alzheimer hace un año, me he dado cuenta que hay cierto hilo conductor de ese trabajo. Las formas son distintas porque siempre mi trabajo tiene que ver con el sentido de las cosas, de la vida, o sea, de los objetos, ¿ya? Como tú los entiendes o los lees. Entonces, hay un trabajo sobre el tiempo, que para mí es muy importante, el tiempo es muy importante. No hay ningún rótulo en mi trabajo que diga, ah, mira, Mauricio Valenzuela trabajó sobre el tiempo, pero el trabajo sobre el tiempo para mí es importante. No tiempo pasado, presente, futuro, sino que cómo se coordina intersticialmente los instantes, ¿ya? Entonces hay pequeñas secuencias, que parecen algunas secuencias comunes. Silvestre, una persona con motor las puede hacer mucho más sencillas que yo, que tengo que estarle dando vuelta al... Pero que una cosa esté acá, y a los 5 segundos esté acá, y a los 6 segundos esté acá, esa, ese cambio, ese aparecer y desaparecer del instante. Bueno, la fotografía es una herramienta muy eficaz para eso. Y eso hace que la superficie no sea la misma. O sea, yo no soy una persona que haya foto en blanco y negro, no sé, ahí te voy a mostrar algunas cosas más actuales en realidad. Como trabajaba en laboratorio, yo sabía que el día que yo vendiera fotos no iba a dejar de ser, entre comillas, fotógrafo, que fue un poco lo que pasó. Porque claro, trabajar en el laboratorio era otra cosa. O sea, tú no tenés que vender nada, no tenés que hacer ninguna concesión a nada, simplemente tomar fotos, las que te gustan. Bueno, pasan cosas, siempre me ha pasado cosas súper locas, nunca deseadas, ¿ah? Nunca quise ser fotógrafo, nunca quise ser... La única cosa que sí quise hacer y que nunca lo fue pintor. Un día, el director de la galería Edwards me llama y me dice, oye, ¿sabes que tengo un trabajo en el Vanidades? Me consigo un trabajo en el Vanidades, pero no lo puedo hacer porque no tengo tiempo. Hazme un favor, anda, cúbrelo tú. Yo entrego las fotos y te pago la mitad. Buen negocio, dije yo. Era el lanzamiento de un libro, un poeta, algo así. No tenía mi Nikon Mat, no sé qué le había pasado, o sea, no sé por qué, y fui con una Rolleiflex. Y la Rolleiflex tiene dos lugares para funcionar el flash, X y XL, era para bulbo y para flash electrónico, porque eran máquinas antiguas. Pero yo no me di cuenta que estaba mal sincronizado el flash. Entonces tomé el rollo y revelo y no había nada. Y a mí me da lo mismo, porque para mí vanidad, todo este rollo, ni siquiera sabía lo que era una orden de trabajo, no me interesaba. Entonces llamo al Juan y le digo, oye, ¿sabéis qué? No apareció nada en el rollo. El Juan se le agarra la cabeza y dice, ay, pero no, ¿cómo es posible? Bueno, la cagaste, no sé qué. O sea, no es con esas palabras, porque Juan es más bueno, en realidad. Pero me dijo, mira, anda a dar explicaciones tú, porque yo no voy a ir a dar las explicaciones. Y yo a mí me da lo mismo. Agarré, fui a la Concepción, me atendió una rubia ahí, señorita. Me dice, no, espere aquí, la Totó Romero lo va a atender. Y veía unas botas blancas, yo a través de la puerta, una mujer hablando por teléfono. Llego y entro y le cuento. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Pasó esto, pero no te preocupes, porque justo en esa orden de trabajo estaba Jorge Brandmeier, que había sido compañero mío en Bellas Artes. Le dije, mire, yo puedo llamar a Jorge, conseguirme el teléfono, llamarlo y pedirle una foto. Me dijo, ya, perfecto, pero mira, ¿sabes qué? ¿Me puedes traer a la tarde un trabajo de ilustración de un artículo que se llama Engaño, perdón y olvido? Nunca me voy a olvidar. Le dije, ya, se lo hago. Puede que vaya piola, o sea, que no haya problema si se lo hago. Entonces llamé a mi hermana, que era bailarina, le digo, oye, juntémonos en Santa Lucía. Entonces tomé una foto de una pila, hizo toda la exposición, hice un sándwich, la agarré la ampliadora, hice la ampliación y me conseguí la foto y llegué con 2 fotos de Jorge Brandmeier. Y llegué con este sándwich que había Engaño, perdón y olvido, que era un chamullo así, pero ya grotesco. Y llego a donde la Totó y le digo, mira, aquí traigo la foto del poeta, conseguí con el Jorge, y te traigo la foto. Y la Totó la vi
¡una artista! Y parte corriendo al gerente y le va a mostrar la foto y no sé qué, y va y hacen medio escándalo por la foto. Quiero una foto, un sándwich, simplemente. Y me dice, bueno, ya, mira, necesitamos un fotógrafo. Y me empezó a dar órdenes de trabajo, hacía toda la parte noctámbula, digamos. Hacía sociales, o sea, flash, una cámara y pa. Era un trabajo complejo. Teníais que tomar las fotos, tomar los nombres, llegar en la mañana al laboratorio de la revista, revelar, hacer los contactos, colocarle los nombres atrás. Y todo ese trabajo yo lo hacía después de almuerzo y después me llegaban las órdenes y partía en la noche a trabajar y al día siguiente hacía los contactos, entregaba las fotos, bla, bla, bla. Yo sabía que si hacía fotos comerciales se moría mi fotografía autoral, por decirlo. El primer año cuando trabajé en Urbanidades no tenía tantas órdenes juntas porque todavía habían otros fotógrafos en la revista, mucha gente quería trabajar ahí. La Totó me tenía muy buena. De hecho, la Totó de a poco fuimos haciéndonos... Fue cachando un poco quién era, porque al principio solamente era una persona que sabía el labrador y que hacía... Pero, por ejemplo, yo había leído mucho, mucha novela, muchas cosas. Entonces, claro, la Totó era crítica de literatura en una revista de banco. Y claro, cachaba Lezama Lima, por ejemplo, yo me lo había leído. Y Lezama Lima es un weón pesado, o sea, para leerte Lezama Lima tenéis que cachar. Porque aparte es un weón así, es un weón talentoso, una especie de explosión de relatos, así. Entonces, claro, cuando la Totó Romero cachaba que yo me había metido en esas cuestiones, poníamos a hablar de libros, y aparte que tenía otro plus, que como había estado en la Escuela de Bellas Artes, cuando había exposiciones de pintura, conocía a la gente. Siempre me han pasado cosas, por ejemplo, pues me puse a hacer fotos de moda también por una casualidad. Un día la Totó me dice, mira, tenés que ir a hacer un filler. Y voy para allá, a una casa que queda cerca de la Avenida Suecia, la casa típica, casa de moda, así, una casa blanca, no sé qué, todas las cosas, el piso vitrificado. Entonces llego allá y veo un cabro chico. Yo dije, este debe ser como un poco como el ayudante del diseñador. Y llega y empieza a preparar a una modelo que yo conocía, que era la Verónica Subeabre, que era una morena. En ese tiempo estaba de moda la rubia. Y a mí me gustaba mucho la Verónica, como desfilaba, como caminaba, me gustaba mucho su estilo. Entonces este cabro chico me dice, ¿te gusta? Sí, me encanta la modelo. Le dije yo, me gusta mucho. Y pasa una semana y me dicen, oye, el gerente quiere hablar contigo. Y voy, pues. Y me dice, le habíamos propuesto este logo a una fotógrafa súper conocida. Y ahí me entero que el cabro chico era el diseñador. Resulta que la fotógrafa le quería imponer una modelo rubia. Y este estaba empecinado con su modelo morena. El cabro dijo, bueno, ¿y por qué no me mandan ese fotógrafo que fue a fotografiarme en blanco y negro? Me preguntamos, bueno, ¿lo podía hacer? Y yo le dije, bueno. Entonces nos juntamos en la casa esta donde diseño, Axis se llamaba la marca. La típica sesión así de fotos de moda que como que muy influenciada por lo que se contaba afuera, así en la noche, el copete y la weá y la música y tomé las fotos y las fotos la verdad estaban mondas lidondas. Yo las miré, no me decepcionaban, pero estaban mondas lidondas. Pero yo sabía que había algo que no estaba funcionando. Entonces me dijeron, ya, pues sigamos. Yo dije, no, esta cosa va a ser agua. O sea, primero porque no soy conocido, no sé qué. Y me había comprado un filtro duto, que es como un filtro difusor. Y no me pregunté por qué hice todo lo que hice. O sea, agarré el filtro, me pasé por el lugar que había una cocina donde preparan café, qué sé yo, había una cosa. Y un poco de aceite, le eché un poco de aceite abajo al filtro, que ya era difusor. Sentía que la piel estaba muy dura. Trabajaba con una película belga de 50 asas, que era una película enérgica. Entonces le puse el filtro, le puse un poco de aceite abajo. Agarré las telas que estaban en los basureros y se los coloqué a los focos para que dieran ciertas atmósferas cálidas. Y agarré el fotómetro Minolta y le tiré la piel 2,5 sobre el gris. Y me mandé la sesión así hasta las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana agarré los rollos, llegué allá, dejé los rollos, me vine a acostar aquí a mi casa. Y cuando despierto en la mañana digo, puta weón, quiero que me echen, o sea, la cagué. Yo dije, no, esta weá, no. Voy, weón, a buscar los rollos y me traigo unas weas así que... Salió el catálogo, no tuve problema de pega durante 10 años. Una de las cosas que más recuerdo fue cuando hicieron el desfile y lanzaron venía inserto, el catálogo venía inserto en la revista Cara. Entonces hicieron el desfile, un desfile grande, bueno.
Y estaba con mis compañeros rifleros de flash duro, pues, weón. O sea, ahí metidos, agazapados en la pasarela, mientras todos los weones tomaban su, miraban, no tomaban, sino que miraban el desfile y todo. Y nosotros ahí trabajando. Y de repente sacan el catálogo, weón, y los weones ven el catálogo y me dicen, esto la weá lo hiciste eso, sí, pues la hice yo. Mira, ¿sabéis qué? Fue emocionante el cariño de mis compañeros, weón. O sea, cuando cacharon que había hecho esa weá, o sea, que había salido más o menos de ahí, weón. Como casi todo en la fotografía, cada vez que no he querido hacer algo, no sé por qué, me ha funcionado bien. Parece que se necesita esa especie de casualidad. A mí me mandaron a Sudáfrica a tomar fotos, weón, a Costa Rica, o sea, weas que yo no, que un pelafustán como yo, o sea, si me hubieran dicho, weón, vos vais a estar así, weón, en un baobab, weón, con una frazadita en las patas, viendo unos leones tomar agua en un manantial al atardecer, está ahí cagando, o sea, ¿dónde, weón? Y ha pasado, pasó, o sea, te estoy contando una wea verídica, digamos. Más que fotógrafo, yo creo, o sea, una reflexión un poco más reciente quizás, nunca lo había pensado así, pero ahora lo estoy pensando cada vez más. Yo creo que de alguna manera cuando era chico leí muchas cosas y en un momento me di cuenta de que lo que leía yo lo quería vivir. Lo quería vivir. Que para mí era importante un poco como inventarme la vida. Y esa intención de inventarme la vida siempre ha estado. Estaba cuando viví en esa especie de casa ocupa, estaba en los momentos más duros, estaba en los momentos más alucinantes. Nunca he querido ser alguien o algo, sino que más bien vivir cosas que están ahí, o sea, nunca encasillar, o sea, no sé si encasillarme, porque nunca he tenido la pretensión de encasillarme o encasillar, nunca he tenido esa reflexión, ¿ya? Pero cuando la vida me ha llevado a partes, no porque yo quiera, porque obviamente no quería trabajar en vanidades, no quería ser fotógrafo de moda, no quería ser fotógrafo, lo único que quería en el fondo era ser pintor, lo único que quería, pero todo lo demás no lo quería, nunca me lo planteé como un fin en mi vida, como algo que podría ser. Pero cuando pasaron, la gente, no sé, la gente yo creo que de alguna manera se da cuenta que tú venís con un carrete detrás, con un prontuario detrás, a pesar de que no lo estás mostrando, y te tiene afecto, yo creo que porque has sobrevivido a todo eso, básicamente, ¿no?